¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase del día de hoy será la de español, titulada Opiniones que valen mucho. El aprendizaje esperado es lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. El énfasis es comparar opiniones sobre el mismo hecho. Nuestro resumen dice así: seguramente has leído o visto algunas noticias en diferentes medios de comunicación, en las que se habla de un mismo hecho, pero las presentan de diferentes maneras. ¿Tú sabes por qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué la interpretación se puede dar de diferentes maneras? Durante esta sesión revisarás las diferentes opiniones que suceden de un mismo hecho. Para comenzar, recuerda algún momento cuando estás en casa viendo algún medio de comunicación como la televisión o leyendo algún medio impreso como el periódico. Puedes escuchar u observar que las noticias presentadas en ellos van a mostrar un hecho, y en algunas ocasiones puedes notar que se emiten opiniones. Pero, ¿sabes cómo distinguir un hecho de una opinión dentro de esta noticia? Para que puedas identificar esto, primero tienes que recordar qué es un hecho, cuáles son sus características, y también saber qué es una opinión y cómo puedes identificarla. Se puede decir que una opinión es una idea particular que se tiene de algo o de alguien, y no te preocupes si no sabes identificarla, pues a lo largo de la sesión verás en qué consiste. ¿Qué es una noticia? Una noticia es la información veraz, oportuna y objetiva de un acontecimiento reciente y de interés. Los periodistas tienen el compromiso de informar verazmente y de buscar contenidos e información que ayuden a sus audiencias a contar con mejor información al momento de tomar decisiones. Las noticias informan hechos, por ello es importante saber qué es un hecho. Se le llama hecho a un suceso expuesto de manera objetiva, sin intervención de creencias o juicios. Es un asunto probado que no admite dudas, una idea real y objetiva. Revisa dos ejemplos. El primero indica: el 60% de los más de 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso escolar. El segundo ejemplo es: según un estudio, se señala como causas principales de la indisciplina el desinterés de los alumnos y los problemas familiares. Estos ejemplos muestran hechos que son sucesos o ideas reales, que no admiten dudas porque son objetivas, pues no involucran sentimientos u opiniones, sino datos que se pueden comprobar. La información que presentan proviene de estudios o investigaciones que se realizaron. Es importante que conozcas estas características sobre los hechos, ya que las opiniones que vas a trabajar en esta sesión muchas veces se derivan de este tipo de hechos. Ahora recuerda el concepto de la palabra opinión. Según el diccionario de la lengua española, una opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien, fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. De acuerdo con estas definiciones, se puede decir que una opinión es un juicio o idea que manifiesta el punto de vista de quien la emite y es subjetiva, es decir, que se basa en los sentimientos de la persona. Por ello, al expresar una opinión, es importante que se argumenten las ideas. A veces, los hechos y las opiniones aparecen mezclados. Esto quiere decir que pueden aparecer en una misma frase u oración. Por ejemplo, las siguientes oraciones: un 85% de las personas sabe qué pasa, pero al parecer tiene miedo de expresarlo. Un ladrón robó a una señora. Algunos dicen que le quitó el celular. En Venus no se han encontrado rastros de vida inteligente. Muchos dicen que la vida extraterrestre está en cualquier lugar. Como pudiste observar en los ejemplos, la primera parte expresa un hecho porque es un suceso expuesto de manera objetiva, es decir, que se basa en algo real, mientras que la segunda parte, que está después de la coma, mezcla el hecho mencionado con una opinión. Esto quiere decir que es subjetiva, porque este juicio tiene algún sentimiento de la persona que la emite y por ello no es una verdad absoluta, sino una interpretación sobre un hecho. El reto de hoy es el siguiente: comenta con tu familia cómo hace cada uno para distinguir los hechos de las opiniones al momento de ver o leer las noticias. Busca algunos de estos textos y practica con tu familia diciéndoles cómo encontrar las distintas opiniones, aunque sea de un mismo hecho. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Existencia y unidad de triángulos y cuadriláteros. El aprendizaje esperado es análisis de la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros. El énfasis es comprender la unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros. Nuestro resumen dice así: en la vida cotidiana muchas cosas tienen formas geométricas como triángulos. ¿Qué existe a tu alrededor con forma triangular? Seguramente ubicaste un par de cosas de esta forma. Después de haber ubicado formas triangulares, lo siguiente será que construyas un triángulo, ya sea que lo traces en una hoja de papel o que lo construyas con algún material, como palos de madera, tiras de cartón, plástico, etc., que cumpla con la siguiente condición: que sea isósceles y que la longitud de sus lados iguales sea el doble que la longitud de su base. Hay muchos triángulos que se pueden construir con esas condiciones. Muy probable encuentres varias soluciones que puedes compartir con tu maestra o maestro. Por otro lado, para que fuera un triángulo único, propiedad a la que se le conoce como unicidad, debes recordar que la forma y el tamaño del triángulo depende de la longitud de sus lados y la magnitud de sus ángulos. Para determinar la forma y el tamaño de un único triángulo es suficiente con conocer
la longitud de sus tres lados, o bien la longitud de dos lados y la medida de un ángulo entre ellos, o bien la medida de dos ángulos y la medida del lado entre dichos ángulos. Para cada una de estas tres situaciones solo puede existir un triángulo. Por ejemplo, ¿qué longitud tendrá el tercer lado de un triángulo si se sabe que su base mide 8 centímetros, uno de sus lados mide 10 centímetros y el ángulo que se forma entre ellos es de 55 grados? Anota en tu cuaderno la respuesta y cuando sea posible traza el triángulo o construyelo con algún material de reciclado. Es una actividad en donde si realizas correctamente los trazos para construir tu triángulo podrás asegurarte que en todos los casos será igual. Con esto se deduce que tendrás un triángulo, quizás con un material diferente al de tus compañeros de grupo o en distinta posición, pero todos los triángulos tendrán el mismo tamaño, ya que se dieron tres características, dos lados y un ángulo. Con lo que has aprendido sobre los triángulos puede ser más sencillo comprender los cuadriláteros, que son figuras que tienen cuatro lados, iguales o desiguales, paralelos o no paralelos. Ahora vas a construir algunos cuadriláteros utilizando materiales de reuso que tengas en casa. Primero, con cuidado, debes cortar 8 tiras de cartón o papel con un ancho de 1 centímetro. En cuanto al largo de cada tira, tú decides la longitud. Puedes repetir o no las medidas. Sin embargo, procura que las longitudes midan centímetros exactos. Por ejemplo, podrías cortar una tira de 8 centímetros, 2 tiras de 10 centímetros, una tira de 15 centímetros y 4 tiras de 5 centímetros de longitud. Usando estas tiras como lados puedes formar varios cuadriláteros. ¿Cuántos cuadriláteros diferentes crees que se pueden formar? Seguramente muchos. Por ejemplo, si cortas al menos 4 tiras del mismo largo, el primer cuadrilátero que puedes formar es un cuadrado. Construye tus cuadriláteros y comparte la información con tu maestra o maestro. Si hay varios cuadriláteros que se pueden construir con esas tiras de cartón o papel. Si por alguna razón no cuentas con ese material, traza cuadriláteros diversos en tu cuaderno. Probablemente entre los cuadriláteros que construiste tengas cuadriláteros irregulares o regulares. Los cuadriláteros también tienen clasificaciones y una de ellas es según el paralelismo de sus lados. Para tu mayor comprensión, puedes realizar esta actividad y compartir el resultado con tu maestra o maestro. Por otro lado, de forma similar a lo que sucede con la propiedad de unicidad de los triángulos, existe la propiedad de unicidad para los cuadriláteros. ¿Cuál crees que serían las características mínimas que debes conocer para trazar un cuadrilátero único? Por ejemplo, para trazar un cuadrado basta con conocer la medida de un lado, ya que sus ángulos siempre son de 90 grados. Así es, puedes trazar cuadriláteros únicos si conoces algunas características de los mismos. Para trazar un rectángulo único es necesario conocer las medidas de un par de sus lados. También debes conocer tanto la longitud del lado más largo como el del corto, mismos que se conocen como lados adyacentes, ya que sus ángulos siempre miden 90 grados. Para trazar un rombo único es necesario conocer la medida de un lado y uno de sus ángulos, porque los cuatro lados de un rombo miden lo mismo y la medida de los ángulos adyacentes de un rombo debe sumar 180. Así, conociendo un ángulo se puede conocer los demás. El reto de hoy es el siguiente. De acuerdo a los ejemplos revisados en esta sesión, escribe más combinaciones de características para los cuadriláteros faltantes. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de biología, titulada Un cazador cazado. El aprendizaje esperado es: infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. El énfasis es identificar efectos en el ecosistema cuando un depredador se convierte en presa. Nuestro resumen dice así: con relación a esta información responde las siguientes preguntas brevemente. ¿Los coyotes son depredadores? ¿Pueden convertirse en presa? El coyote cumple con una función muy importante en el equilibrio ambiental. Matías se dio cuenta demasiado tarde que el coyote no era una amenaza como tal, sino que el verdadero peligro para su cosecha eran los roedores, los cuales, al no contar con su depredador, multiplicaron su población convirtiéndose en una plaga. Ahora bien, de acuerdo al lugar donde vives, ¿te has percatado de que existen depredadores? Tal vez así sea. Puedes pensar en lobos, tigrillos, lagartos, caballos, cabras, arañas, en fin, cualquier organismo que sea capaz de comerse a otro y no necesariamente que lo devore completamente, sino que también lo consuma de forma parcial. Todos los organismos dependen de sus adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales para habitar y adecuarse a las características ambientales en que viven. De esta manera, los factores bióticos y físicos se integran y dan forma a la diversidad de ecosistemas del planeta. Entonces, en un ecosistema, los seres vivos de una misma especie o de diferentes especies establecen interacciones. Como has visto en sesiones anteriores, una de estas es la depredación, que refiere a la interacción entre dos organismos en la que uno de ellos es favorecido y el otro es perjudicado, pues puede perder la vida al ser alimento del depredador. En el siglo XX, algunos ecólogos explicaron la interacción depredador-presa mediante signos matemáticos, en donde el signo más se aplica para el organismo que se beneficia y el signo menos al que resulta afectado. Por ejemplo, el jaguar puede cazar tapires,
capibaras, incluso cocodrilos y anacondas, entre otros organismos. Para ello, el jaguar los acecha y de manera sorpresiva los caza de un salto. Entonces, al jaguar se le denomina depredador y al organismo capturado, que puede ser un tapir o cocodrilo, se le llama presa. En este ejemplo, el signo más aplica al jaguar, que es el depredador, y el signo menos representa a la presa devorada. Por otro lado, recuerda que entre animales y plantas se establece un tipo particular de depredación que se denomina herbívora. Esta consiste en una relación de alimentación en la que el animal se alimenta de partes de las plantas, pero en general las plantas se recuperan y vuelven a crecer. En este caso, al herbívoro se le asigna el signo más y a las plantas el signo menos. ¿Pero los depredadores pueden ser presa? La respuesta es sí. La herbivoría es considerada un tipo de depredación, entonces el depredador, en este caso un herbívoro, lógicamente es una presa, ya que un herbívoro, como el tapir o el venado, es cazado por otro animal, el jaguar. Asimismo, en los ecosistemas se observa que algunos depredadores atacan a otros. Por ejemplo, en África, cuando las hienas compiten por su alimento, atacan a los buitres, incluso los pueden matar, aunque no los coman. El reto de hoy es el siguiente. Se te invita a realizar el siguiente reto. En el siguiente ejercicio, señala en el recuadro si el organismo colocado a la mitad tiene la función de presa o depredador según con quien tenga la interacción. Proseguiremos con la clase de geografía, titulada El azul de nuestro México. El aprendizaje esperado es: analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. El énfasis es reconocer las principales formaciones hidrográficas en México. Nuestro resumen dice así: reconocerás las principales formaciones hidrográficas del país, como son ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y cenotes. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la importancia del agua en tu vida? Debes saber que el país es rico en recursos naturales y el agua no es la excepción. ¿Qué te parece si comienzas por aprender qué son los cuerpos de agua? Un cuerpo de agua es cualquier extensión de agua que se encuentre en la superficie terrestre o en el subsuelo, en estado líquido o sólido, natural o artificial, y de agua dulce o salada. Algunos ejemplos de estos cuerpos de agua podrían ser los ríos, lagos y lagunas, así como los ríos subterráneos y los cenotes. En esta sesión se hablará de los principales cuerpos de agua que se encuentran en México. Por ello, es muy importante que también conozcas el concepto de cuenca hidrológica y la relación que tiene con los ríos. Una cuenca hidrológica es un área de la superficie terrestre por la cual el agua de la lluvia, nieve o de hielo fluye, escurre y continúa a través de una red de corrientes superficiales. Los ríos subterráneas, los ríos subterráneos que fluyen hacia la corriente principal y por ella llegan a un punto común o de salida, que puede ser el mar, un lago o un manto acuífero. En el territorio mexicano, los ríos se encuentran en tres vertientes: occidental o del Pacífico, oriental o del Atlántico e interior, en la que los ríos no tienen salida al mar. Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633.000 kilómetros de longitud, en la que destacan 50 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial del país, y cuyas cuencas cubren el 65% de la superficie territorial continental del país. 2/3 del escurrimiento superficial pertenecen a 7 ríos: Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, a la vez que sus cuencas representan el 22% de la superficie del país. El reto de hoy es el siguiente. En tu libreta elabora un listado titulado ¿Por qué es necesario cuidar los cuerpos de agua del país? Y enumera por lo menos una propuesta para preservarlos. Se presenta un ejemplo para que tengas una idea más clara. Ríos: darles mantenimiento por lo menos 4 veces al año al principio de cada estación, sacando la basura inorgánica, abriendo cauce al agua para que corra y no se quede encharcada y se descomponga. Lagos: cada vez que se visiten estos cuerpos de agua, evitar generar basura y, de ser así, recogerla. Lagunas: no destruir su hábitat, flora y fauna. Aguas subterráneas: las empresas deben evitar descargas de agua de contaminación fecal y sustancias químicas tóxicas a los cuerpos de agua superficiales y ubicarse en zonas que no sean de recarga acuífera. Cenotes: evitar el uso de protectores solares que dañen el agua de los cenotes. Ahora, después de haber realizado el ejemplo, realiza tu ejercicio. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Emoción, Arte. El aprendizaje esperado es: reconoce elementos del arte en obras y manifestaciones artísticas desde distintas perspectivas estéticas. El énfasis es explorar las categorías estéticas en algunas obras de arte moderno. Nuestro resumen dice así: el arte es una actividad que el ser humano ha desarrollado desde que apareció en la Tierra hasta el día de hoy y que nunca dejará de hacerse, ya que involucra todos los sentidos, emociones, imaginación y conocimiento.
Lo que distingue al arte de la ciencia es que el creador del arte puede llenar de valor su creación y defender su punto de vista con base a su conocimiento y sensibilidad, mientras que en la ciencia se puede invalidar leyes o teorías a través de las investigaciones exhaustivas. Las obras de arte, en cambio, tienen un valor permanente. El arte está dividido en diferentes expresiones, que son música, pintura, danza, artes plásticas, fotografía, multimedia, instalaciones y teatro, entre otras. Detrás de cada expresión existen diversos géneros, ya que como sabes es muy amplio en arte, pero está construido con los mismos elementos y estos varían de significado y aplicación dependiendo de las expresiones artísticas. Los elementos que lo conforman principalmente son espacio, forma, color, sonido, armonía, ritmo y movimiento. La apreciación artística es un proceso en el que están implicadas una obra de arte única y original con ciertos atributos y diferentes tipos de espectadores en busca de valoraciones, experiencias significativas y la apreciación por medio de sus sentidos. Una perspectiva más profunda de este fenómeno de la apreciación nos lleva a considerar que tanto la obra artística como los espectadores o público están inmersos en una cultura que condiciona los modos de expresión y apreciación del arte. El modernismo es un concepto muy singular, ya que tiene diferentes ámbitos en el mundo del arte, sobre todo en la estética, en la historiografía, en la teoría de lo que es el arte y en el mercado. El modernismo puede definirse como un movimiento artístico de finales del siglo XIX que se enmarca como el primer fenómeno de renovación cultural con alcance internacional. Los cuadros modernistas tenían una tendencia mayor a la estilización en los movimientos y menos en su representación realista. También usaron una tendencia hacia la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando incluso al erotismo. Usaron imágenes femeninas en actitudes delicadas y graciales, con claro énfasis en las ondas de los cabellos de las mujeres y en los pliegues de sus vestidos. También expresaba gran libertad en el uso de motivos exóticos, un claro ejemplo se aprecia en el uso de estampas japonesas. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.